La palabra al diputado Darío Justosi. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, es importante que nosotros podamos advertir que estamos frente a un avance importante en la mecánica legislativa que empieza a reflejar este Congreso. Aportes de distintos bloques, como ha pasado en otros temas muy importantes, todos entendiendo que hay mejoras, que un proyecto entra de una manera y sale mejorado por el trabajo legislativo de los especialistas, de cada uno de los legisladores con distintas experiencias y representando a distintas regiones. Qué importante es ir creciendo en madurez política e entender que estas cosas deben ser lo más natural, que esto debe repetirse y no llegar a esas posiciones miserables, casi diría, de otra época, de una mezquindad rayana con la estupidez. Y yo decía hoy que este Congreso, que ha empezado a debatir cosas importantes, tiene cosas importantes pendientes. Yo me equivoqué en una palabra cuando dije hoy que hace unos años, 2 creo, en otra bancada y en otra banca, advertí sobre el incremento de la corrupción en los organismos de seguridad. ¿Y qué tiene que ver esto con el presupuesto? Porque ya el diputado Caviglia, en los principios de los años 90, había denunciado, había advertido la constitución y la vocación de constituir un Estado paralelo, con financiamiento clandestino. ¿Qué sería un Estado paralelo? Un Estado paralelo con presupuesto propio. Un presupuesto, el financiado con los impuestos de todos los argentinos. Otro presupuesto financiado ¿por quién? Esas preguntas que nos empezamos a hacer en esa época y que tuvo sus consecuencias y que yo dije y me iba a remitir y que iba a contar algunas de ellas, solo a modo de síntesis. El diputado Caviglia, cuando hizo esa denuncia, que muchos recordarán, sufrió el secuestro de su hijo y no lo hizo público ni se victimizó. Lo sufrió. Le entraron a su casa, le sacaban comida del congelador, no sé si tenía freezer Franco en esa época, lo ponían arriba de la mesa, se derretía y después le llamaban por teléfono a la familia, hostigándolo durante meses y años. Incluso algún colega de él, de mente retorcida, cuando a veces angustiado por esa situación le decía, ¿qué le pasa a Franco? Y él en su nobleza de espíritu siguió adelante con su verdad, pero con la lógica que tiene toda buena persona y bien nacida, que es no tirar cualquier cosa y al voleo. El resto de la historia está escrita no solo en los diarios, ya empezó a ser parte de la propia historia de esta Argentina. La constitución de un Estado paralelo, vuelvo sobre ese punto, ¿financiado por quién? Y hago otra proyección. Empezó durante la dictadura militar, porque el imperio que construyó Chabrán no empezó en la democracia, empezó durante la dictadura militar. ¿Y a dónde querían avanzar? ¿Y con qué empezaba a conectarse? La penetración en las fuerzas de seguridad, la penetración en la justicia, la protección de los medios y la posibilidad de distribuir a través del correo con cartas, que obviamente como la correspondencia es inviolable, de ser un mecanismo de distribución modernísimo, innovador del narcotráfico. ¿Cómo se financia ese Estado paralelo? ¿Cuál es el presupuesto
de ese Estado paralelo, del Estado mafioso que se ha ido constituyendo en la Argentina. Miren, hay algunas cosas que se escuchan por ahí que son solo fuegos de artificios. Y algunas cosas recientes hasta que dan risa. Y por eso mi indignación. ¿Y saben por qué? Porque años más tarde, y ya en estos últimos días, se conecta con mi propia historia, no por ser compañero de militancia y compañero de lucha y de convicciones con el diputado Caviglia, y que nos rompe escuchar tantas mentiras y tantas miserias. Y nos alegra la nobleza de espíritu de muchos que aún deciden sostener lo mejor de la política, su nobleza, toda su capacidad. Yo cuando asumí como intendente municipal, yo fui a vivir a una ciudad donde vivía mi mujer, mi novia, que ambos militábamos, uno en Derecho y el otro en Ingeniería. El primer decreto fue declarar la emergencia de la nocturnidad. ¿Saben por qué? Porque eso que habíamos advertido se empezaba a verificar o tenía verificación en una trama que dominaba la noche, en donde trata de blancas, venta de drogas, conectaba el juego y no era inocuo. La prostitución, la corrupción policial y como mínimo la mirada cómplice de ciertas políticas. Nosotros lo hicimos decreto número 1. Ese Estado que se financia y que tiene un presupuesto paralelo, ¿qué más tiene? Miren, si uno empieza a hacer un seguimiento a aquello que se denunció, que denunciamos en su momento, que denunció el diputado Caviglia, tenía un correlato que se verificaba en el propio pequeño terreno. La casualidad es que nosotros, y esto no es una cuestión personal, simplemente una curiosidad, le habíamos ganado el municipio en que era presidente de la Comisión de Defensa. Comisión de Defensa. Recordarán ustedes quién estaba en la Fuerza Aérea en esa época. Juliá. El clan Juliá. El clan Juliá, socio de Chabrán, tenía la misma intención, la misma trama. Un secretario de gobierno de esa época, cuando perdieron el municipio, terminó siendo gerente del bingo. Me quisieron tomar el municipio. A los 30 días me balearon el auto. Vaya a saber cuántas cosas que aún incluso no tenemos dimensión. Pero sí que amenazaron a mi hija. Y un día de noviembre, y no es, insisto, lo igual que Franco, 8 años después lo voy a decir públicamente, un día de noviembre, mi esposa con algún padecimiento, pero no grave, en un acto de homenaje a Evita, por las terribles circunstancias que habíamos vivido, mientras hacía uso de la palabra, se desplomó y al otro día falleció. Había pedido una licencia en la justicia para darnos una mano, una enamorada de la nobleza de la política y la capacidad de transformar. Cuando uno está cruzado por esas cosas, le indigna ver otras, le indigna ver lobos disfrazados de cordero y pensar que el sistema o que la corrupción pueda tener nombre y apellido. Miren, es sistémica. Y en esto de estar tirándonos desde la política un tiro para el otro lado y el otro tiro para acá, es ridículo. Porque no estamos luchando contra la verdadera trama de la corrupción, de las mafias que han ido pudriendo las instituciones en la Argentina. Como he sido víctima últimamente, y cuando yo hablo de esto, miren, el vínculo del juego clandestino pasó a ser
parte de una historia casi pintoresca, es como hablar de los gauchos. Eso no existe. Ahora lo peor del juego es legal. Y en esas dificultades de controlar cuánto se juega, plata de los pobres, se aumenta la pobreza, no es solo por la asignación que hacemos en este presupuesto o por la definición de las pautas macroeconómicas para el futuro año. Es porque dejamos hacer todo esto, que se les robe a los pobres. A mí me apretaron para que pongamos una sala en Gleu, como la que se puso, que tengo entendido que el diputado Díaz, provincial, se opuso hasta el cansancio en el Puente La Noria, al lado de Villa Fiorito, una comunidad de bajos recursos. Hay una situación que nosotros debemos advertir, que cada vez que votamos cosas importantes, volvámoslas importantes. La trama de blanqueo de recursos del narcotráfico a través de bingos. Y no crean que son los megas. Y que construyen hoteles. Y no me refiero a en la Patagonia. Europa, Italia, España, costa argentina, restaurantes. Restaurantes es imposible controlar cuántos tenedores. Hay que ir y hacer una auditoría y ver si los tenedores que facturan equivale a la cantidad de comida que compran, a la cantidad de basura que generan. Lo mismo en cada caso con los hoteles vinculados a la misma lógica. Y en eso que hemos advertido al principio de la democracia, está, creo yo, y creemos nosotros, y con humildad, el principal trauma de la democracia reciente, que es el trauma de lo formal y lo informal que dejamos pasar. Hablamos de desocupación, pongamos énfasis en el empleo en negro. Hablamos de pobreza, pongamos énfasis en cómo se generan estos mecanismos que generan pobreza, desazón y que al mismo tiempo está manchado de sangre. Miren, es un sistema que no tiene límites y que ya había arrancado, por supuesto, en la dictadura militar. Fue el momento propicio. Fueron teniendo adictos en la justicia. A los que no le plantaron y siguen hasta hoy. Con sistemas perfeccionados de prostitución VIP, de escuchas para perseguir y extorsionar a jueces, fiscales, políticos. Esta trama es la que financia el Estado paralelo. Esta trama tiene presupuesto, obviamente que no con partidas asignadas. Pero ¿saben la cantidad de datos que hay sueltos que solo falta reunirlos para verlos? Es como cuando mirás el cielo y solo ves estrellas. Ahora, si alguien viene y te dice, mirá que las estrellas están puestas en forma de ángel, y quizás en una de esas encontrás el ángel. Y otro te dice, mirá que las estrellas están puestas en forma de cruz, y vas y encontrás la cruz. Los elementos están. Yo no soy quien, ni siquiera tengo la capacidad. Uno lo advierte, lo ha sufrido. Además, ni siquiera me corresponde. Pero los elementos están. Ha crecido con el tiempo, constituye un presupuesto paralelo, financia lo peor y lo más podrido de la política argentina. Lobos disfrazados de corderos. Y cuidado, porque además hay otros elementos, muchos elementos. Y aquí lo único que podemos hacer es dotarlo de razonabilidad. La razonabilidad que le debemos poner a las cosas en este tiempo. Decir la verdad, decirlas como son, callarnos la boca,
Tener cuidado con las difamaciones, con las generalizaciones y separar la paja del trigo. No engañar a la gente diciendo que hay una cosa o donde no la hay. O, en todo caso, que sea tarea de quienes tienen que hacerla. Prestemos atención. Esto no lo tenemos que hacer de un día para otro. Esto no lo tenemos que hacer ni este año, ni proponernos objetivos que no podemos alcanzar. Pero tenemos que empezar a unir todos esos puntos. Que no sean víctimas los pobres, que no sean víctimas los trabajadores, los buenos jueces, los buenos políticos, que no sean víctimas los buenos fiscales. Mesura a todo el mundo, mesura a todo el mundo, sentido de responsabilidad, estar atentos. ¿Podemos cerrar, diputado, por favor? Y profundizar la mirada, si no solo estaremos viendo un espejo de una persona que no somos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Giustosi.